Buenas tardes. Vamos a empezar, si no importa, ¿no? Porque estamos aquí para presentar el libro, ¿no? Así que vamos a empezar. Ha habido una confusión con la hora porque había dos carteles, uno a las 7:30 y otro a las 8. El bueno era de las 7:30, así que para ser ecuánime, que es una característica de Miguel Ángel, pues hemos decidido empezar a las 8:15. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes, Enrique. Pues gracias a todos por vuestra asistencia. Creo que todos conocéis a Miguel Ángel López, por eso estoy aquí. Quiero contarles una edad anecdótica que yo lo conocí en enero porque fui a una tutoría de mi hijo al instituto en el que él es profesor de filosofía y hubo una especie de flechazo intelectual, por lo menos por mi parte, no sé por la suya porque nunca se debe hablar con los demás. Y bueno, acabé descubriendo que había escrito este libro sobre Miguel Ángel López y cuando terminó el curso, para evitar cualquier tipo de conflicto de interés, le dije, oye, ¿has presentado el libro en Córdoba? Y me dijo que lo había presentado en el instituto, pero no lo había presentado en ningún otro sitio. Entonces nos emplazamos a presentar este fantástico libro en septiembre, en la República de Letras, y aquí estamos. Efectivamente, bueno, quería agradecerte pues la iniciativa. Para mí es un placer y un honor poder compartir mesa contigo y tener un pequeño diálogo a propósito de este libro, pues seguro que del pensamiento español del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, Miguel Ángel, tu currículum es gigantesco, has hecho un máster, has publicado un libro sobre Ponte Ojea. Sí, mi interés por Ponte Ojea viene de bastante tiempo atrás. Primero como lector, luego también a través de los medios de comunicación, en su etapa de Onda Cero en el programa protagonista de Luis del Olmo, en diversos programas de televisión. Y algunos libros que me resultaron muy significativos. De manera particular, una obra publicada en 1995 que es Elogio del ateísmo. Y me descubrió una perspectiva completamente nueva. Mucho más tarde, cuando retomé mi actividad académica, mi actividad de publicación y de investigador, publiqué un primer libro titulado Gonzalo Ponte Ojea y la libertad de conciencia en 2014, que fue mi puerta de acceso a su pensamiento, a un intelectual que de manera sorpresiva para mí no estaba explorado en modo alguno. Y digo de manera sorpresiva porque entre Gonzalo Ponte Ojea y yo hay unos 50 años de diferencia. Es decir, he dejado mucha ventaja para que otros se me hubiesen adelantado. E inevitablemente plantearme el por qué eso no ha ocurrido, pues me conduce a revisar cuáles son los patrones culturales de este país, cuáles son las temáticas que dificultan o facilitan un silenciamiento directamente, dificultan la difusión y hacer carrera docente en el ámbito universitario, por ejemplo, ¿vale? Mi condición de profesor de instituto en buena medida me libera de los peajes académicos frente a la ANECA o frente a otras instancias evaluadoras y me permite investigar exactamente lo que quiero y de ese modo pues llego a este libro. Después de hacer una tesis doctoral también, ¿vale? Y recuerdo un poco pues esa tradición francesa que creo que ya se ha perdido de hacer una tesis de Estado, es decir, de hacer una tesis solo cuando una persona ya sabe del tema, ¿vale? No como habilitación docente en la carrera universitaria, sino para aportar algo al conocimiento, pero sabiendo ya. Y este libro es resultado de todo ese proceso investigador. Una vez que he publicado ese libro, he sido editor también de varios libros de Ponte Ojea con otros investigadores. Una tesis doctoral que me produjo una enorme satisfacción de, bueno, más de 1000 páginas, con todos los honores académicos que podía obtener a partir de ella. Este libro es el resultado y es exactamente lo que quería hacer. Es un libro efectivamente
que nada más que por su aspecto se ve voluminoso, ¿vale? No solamente en cantidad, sino que en densidad, porque el autor lo exige y he pretendido ser fiel a su empeño, a la seriedad con la que asume el lenguaje y el rigor intelectual con el que aborda todas las temáticas. Una temática además interdisciplinar, que exige un esfuerzo por parte del lector. En ese sentido, he considerado que había una parte de introducción al pensamiento del autor y una segunda parte de análisis crítico a la hora de traerlo al presente y dialogar con él en diferentes aspectos. No vayas tan rápido. Perdón. Bueno, yo quería contarte los Ponte Ojea porque los que somos veteranos recordamos a Ponte Ojea como un polemista que tuvo mucho protagonismo en la televisión pública de finales de los 80, de ser la segunda mitad de los 80, antes de que llegaran las privadas. Sí, sobre todo los 90. Sí, muy reconocido por haber sido un embajador declaradamente ateo ante la Santa Sede, lo cual fue interpretado por muchos sectores de la sociedad española como una especie de provocación del gobierno socialista de aquel momento. Y lo curioso es que, igual que llega a la embajada de la Santa Sede, sale de ella, cae en desgracia y digamos que es condenado, ¿no?, internamente casi por los mismos que lo oparon a cierto ostracismo, hasta el punto de que prácticamente ya nadie recuerda a Gonzalo Ponte Ojea. ¿Cómo llegaste a él? Llegué a él, evidentemente el acontecimiento que tú señalas es un acontecimiento de una notoriedad pública muy significativa y probablemente calculo que las personas nacidas con anterioridad al año 75 pues lo suelen conocer por su embajada en la Santa Sede, por algunas anécdotas que ahora voy a detenerme en ellas. Presumo que es así, ¿vale? Pregunto también al auditorio, ¿no?, aunque luego tendremos tiempo para dialogar un poquito, pero me gusta estar en contacto, ¿no?, y en cualquier momento pues no hay ningún problema en que interrumpáis y podamos dialogar. Su embajada en la Santa Sede fue el resultado de un recorrido en la carrera diplomática iniciado en 1950, después de ser subsecretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el primer gobierno socialista, con Fernando Morán a bordo del ministerio. Él era en ese momento cónsul en Chicago y Fernando Morán nos llama para contribuir desde una tradición de una serie de diplomáticos demócratas e incluso, a pesar de su condición profesional de diplomático, antifranquistas activos, curiosamente. Y de ese modo pretendían contribuir. Fernando Morán tuvo una salida muy mala, una relación con Felipe González que se rompió pues a los 3 años, en 1985, y Ponte Ojea, al salir del ministerio, en la carrera diplomática se tiene la posibilidad de elegir destino diplomático. Él siempre tenía una querencia particular por Cuba. ¿Por qué por Cuba? En primer lugar porque nació allí, porque su padre se enterró allí, también diplomático. Él nació en Cienfuegos, en la provincia de Santa Clara, en Cuba, y le hubiese encantado pues seguir un poco esa memoria del niño que pierde a su padre y retomar su actividad profesional, ¿no? Pero estaba ocupado el puesto y en cambio sí que estaba vacante el puesto cerca de la Santa Sede, en la Plaza de España, en Roma, cerca de la Ciudad del Vaticano. Y consideró legítimo, en primer lugar, porque desde el punto de vista diplomático, geopolítico, en términos diplomáticos, era un puesto particularmente atractivo, con un papa polaco rompiendo una tradición ya de bastante tiempo de papas italianos, con una posibilidad cerca de desaparición de la Unión Soviética, de la caída del muro de Berlín. Por tanto, era un puesto particularmente atractivo desde el punto de vista profesional. Y desde el punto de vista personal, él conocía muy bien todo el entramado de los vínculos de la Iglesia y el Estado, porque eran competencias suyas en la subsecretaría del Estado mientras era miembro del Ministerio de Exteriores. Por tanto, lo consideró legítimo, y lo consideró legítimo igualmente el gobierno que lo nombró.
Su sorpresa fue, y ahora os contaré la causa específica por la que ocurrió, que 2 años después lo cesa. Y lo cesa de manera ignominiosa, innecesariamente humillante para un diplomático de carrera, con más de 30 años de prestigio, de condecoraciones de todo tipo, no sé, la Legión de Honor de Francia, por ejemplo, entre otras muchas. Innecesariamente, es decir, te puedo cambiar de lugar, justifico ante los medios que estas cosas en el mundo diplomático ocurren, tienen un destino y ahora cambiamos, ¿vale? No, de manera pública se consideró que, digamos, no hacía bien su trabajo o no era lo suficientemente eficiente como para mantener el cargo. Todo esto tiene, evidentemente, una historia detrás y tiene que ver con qué tipo de personas accede al poder con el Partido Socialista Obrero Español en 1982, como otros próximos al socialismo histórico y a los principios del programa electoral del propio Partido Socialista Obrero Español en el 82. Ven que el partido se está alejando de esos principios y toda esa gente es purgada. Te iba a meter la cuña porque sí, ¿cómo? Posteriormente hemos conocido otros embajadores posteriores ante la Santa Sede como Paco Vázquez, exalcalde de La Coruña, o la actual que es Isabel Celaá, ministra de Educación. Efectivamente, todos ellos fervientes católicos y que por tanto contribuyen a lo que los gobiernos de turno, ha citado 2 que provienen del Partido Socialista. Sí. Pero no recuerdo lo del Partido Popular. Exactamente igual ocurriría con otros partidos, en este caso el Partido Popular. Que, vamos a ver, para ser, por ejemplo, vamos a pensar en términos de Guerra Fría, para ser embajador de Estados Unidos en Moscú en su momento, ¿era necesario ser comunista? Obviamente no. Es decir, no hace falta ser católico para representar la soberanía de tu país y los intereses legítimos de tu Estado. Entonces, ese argumento la verdad es que creo que falla. Y como defensor del Estado, pues Puerto Gea está suficientemente acreditado. Y hay un asunto particularmente significativo que fue el que permitió tomar el acuerdo entre los mandos políticos y los mandos eclesiásticos de expulsar al embajador de su destino, que fue un asunto, la beatificación de los mártires de la guerra civil, de católicos perseguidos, asesinados, etc., por parte de la Iglesia Católica, que ningún papa quiso legitimar. Es decir, ni Pablo VI, ni con anterioridad Juan XXIII, ni con anterioridad Pío XII, ninguno quiso considerar que ese asunto era legítimo. Consideraron siempre que era un asunto interno del Estado, que era tomar parte de una manera explícita en la guerra civil y por tanto nunca atendieron la solicitud de la Conferencia Episcopal Española de iniciar un proceso de beatificación. Juan Pablo II sí lo hace. Juan Pablo II lo hace y para ello eligen 2 monjitas cruelmente asesinadas en la provincia de Guadalajara y el 26 de marzo de 1986 se produce la beatificación. Le preguntan al embajador quién considera que debe estar. El Vaticano le solicita que debe estar poco menos que la jefatura del Estado ante un acto problemático y él, como representante del gobierno que lo nombra, el gobierno socialista, de una etapa en la historia de España donde se recupera la democracia perdida en el 36, consideró que a ese acto debía existir el representante del partido en el poder, diputado por Guadalajara en el Parlamento, y algunos otros representantes políticos, ¿vale? Lo cual enfadó mucho al Vaticano y pidieron su cabeza. Pero el problema no es que la pidan, es que se la sirvieron en bandeja. Esa es la cuestión, porque se puede pedir lo que sea, pero la soberanía del Estado humilló al funcionario. Bien, te quería preguntar, porque es la primera pregunta que tenía apuntada. Gonzalo Puente Ojea no habría sido lo que llegó a ser de no ser por la carrera diplomática, porque eso le permitió salir de España en el año 51 y acceder a unos libros, a unos autores, a unas ideas que en esa España eran inaccesibles, ¿no? La poca cultura que llega a España llega a la parte ilustrada de la Falange, como Ernesto Jiménez Caballero y alguno más,
sí. Maestu, Y que había vuelto del exilio, ¿no? Pero la carrera diplomática es lo que le permite a él, primero, entrar en contacto con el catolicismo francés, un catolicismo muy diferente del nacionalcatolicismo español de la posguerra, y bueno, acceder a algunos autores, entre los que está Jean Maritain, que vamos a hablar de él, y entre los que no está Albert Camus, que me ha llamado la atención, que vaya mismo una referencia a Albert Camus en el libro de los años 50. Y sin la apertura al mundo que le dio la carrera diplomática, él no habría podido acceder a todo eso. Sin duda alguna. Efectivamente, la cultura durante el franquismo, y estamos hablando de los años 40, 50, no es, a pesar de lo que pueda parecer en un principio, monolítica, sino que es porosa, pero una porosidad que conduce siempre más allá del tomismo oficial, que sobre todo se divulga a partir de la Universidad Central de Madrid, posteriormente Universidad Complutense, pues se divulga a través de un existencialismo cristiano que tímidamente penetra a través de Jean Maritain, a través de las conversaciones católicas de Gredos, entre los cuales pues, se encuentran personajes como José Luis López Aranguren, o entre los jóvenes hay un tal Emilio Lledó y un tal Gonzalo Puente Ojea, ¿vale? Allí él se encuentra con este tipo de personas, sobre todo me refiero a Aranguren, y él los considera como los popes del momento, como los referentes del catolicismo. Y él siempre él tiene una formación familiar y académica en el marco pues, de este franquismo salido del 39, pues al fin y al cabo fuertemente católico, con un catolicismo, pero sí que tiene profesores universitarios que le permiten abrir el panorama. Su perspectiva era la filosofía del derecho, pero su primer destino diplomático en Marsella le permite descubrir un catolicismo completamente nuevo, alejado de ese nacionalcatolicismo de García Morente, de Maestu, de la hispanidad en un sentido rígido, y abrirse a nuevas perspectivas. Perspectivas que le llevan a la fenomenología por un lado y al marxismo por otro. Y en ese sentido hay un autor, además de, bueno, algunos otros, ¿no? Lubac, Ives Conga, pero sobre todo hay un autor que es Maurice Merleau-Ponty, que le permite abrirse a la fenomenología por completo. Una fenomenología comprometida con la izquierda, no estrictamente comunista, pero sí marxista. Por un lado, Merleau-Ponty, y por otro lado, un autor pues, completamente desconocido en la España del momento, y probablemente con posterioridad también, que es un autor vietnamita, afincado en Francia, que escribe en francés, transductal, que le permite abrirse a un rigor del cual él da muy buena cuenta en una primera obra que publica por partes, Fenomenología y Marxismo, en Maurice Merleau-Ponty. Por cierto, perdón, bueno, una pequeña anécdota, ¿no? Pero es la única obra de Merleau-Ponty que Ferrater Mora, de un autor español, introduce en su diccionario de filosofía hasta la tercera edición. Es decir, hasta los años 70, no introdujo otro autor español sobre... Sí, no, hay que recordar que el catolicismo francés fue crítico con los crímenes del franquismo, estoy pensando en Georges Bernard y en algunos más, pero hay un momento en el que te hace una pregunta en el libro que te voy a repetir, porque yo también me hago esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que compartiendo buena parte de los mismos presupuestos de la inmensa mayoría de sus coetáneos, como hemos mencionado, los hermanos Comín, sí, por ejemplo, exacto, ¿no? Que luego lo comentaremos, la revolución de Puente Ojea no fuese ni hacia la izquierda democristiana, el catolicismo progresista o el socialismo cristiano, sino que se fue directamente no directamente, porque dio un camino, hacia el ateísmo. Sí, ¿Cómo ocurre eso? Claro, hablamos de los años 50, de los años 60, autores muy significativos en lo que después del Concilio Vaticano II fue el diálogo entre marxismo y cristianismo, Alfonso Carlos Comín, por ejemplo, o otros autores, bien Manuel Sacristán, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos. Bueno, probablemente él no continuó esa línea abierta por el progresismo comprometido, vinculado a un
cristianismo y que dará lugar más tarde al Cristianos por el Socialismo, entre otros. La línea más moderada, ¿no? Más moderada. Que él no sigue esa línea más moderada. Sí, no la sigue, probablemente porque está desvinculado de todo ese entorno y producción cultural. Él se mueve en el ámbito diplomático y tiene pues un nuevo destino, por ejemplo, en una ciudad del norte de Argentina que es Mendoza, donde va a tener anécdotas que recojo aquí que me parecen de lo más interesantes para conocer determinados personajes. En particular uno que es, nosotros lo conocemos seguro que vinculado a otra cosa. Los más jóvenes incluso no lo sé. ¿Quién? Que se llama de apellido López Piñar, Piñar López, y de nombre Blas. Vale. Bueno, pues Blas Piñar, que nosotros nos hemos vinculado a la extrema derecha, a la fundación de Fuerza Nueva, a la resistencia de no claudicar ante el momento de revisionismo, de entrega del poder a otra cosa, heredero de la tradición franquista más estricta. En ese momento, en una anécdota que Puente Ojea tuvo en Mendoza, apoyó a Puente Ojea. Y Puente Ojea defendía algo tan insospechadamente antifranquista como la consulta que recibió acerca de, en la Casa del Pueblo Español en Mendoza, si el cuadro de Franco debía presidir la entrada. Le consultaron y él consideró que no, que aquello era una casa abierta para todo el mundo. Mendoza tenía 30.000 españoles en ese momento y que por tanto era algo que debía ser el lugar común para todos y debía tener ese cuadro quitado. Y hubo una persona que le acusó de las cosas más terribles posibles, adjetivos que todavía se escuchan, como por ejemplo rojo o comunista, y consideró que evidentemente debían expulsar al cónsul de la ciudad por decir, es más, decía, pero eso que usted me dice es una barbaridad, es como si en Argentina, en aquel momento el presidente era Arturo Frondizi, es como si en Argentina quisiésemos quitar la foto de Frondizi de un edificio público. Y Logendio, que era el embajador en ese momento en Buenos Aires, que estaba de visita en Mendoza, le dijo, me parece mal ejemplo, Logendio. Logendio es un tipo que ha participado en la guerra civil y que tiene honores militares. Me parece mal ejemplo, porque Frondizi ha sido elegido democráticamente y Franco no. ¿Y Blas Piñar qué pintaba? Blas Piñar era el director del Instituto de Cultura, al que este personaje que lo acusaba reclamó para que lo expulsara. Y apoyó a Puente Ojea. Y por lo que el cónsul diga es lo que se hace. Qué curioso eso. Es muy curioso. Seguimos avanzando. Para conocer quién es quién en la transición. Sí, es curioso. Es curioso. Bueno, había un respeto intelectual también entre las personas, en el sentido nacional. Te voy a comentar que es muy interesante esto de cuenta de que el estar en la carrera diplomática no está en los conciliábulos, en los círculos españoles, ¿no? Que es donde todavía se mueven mucho, ¿no? Las mesas camillas. Se sigue moviendo mucho en España esta situación. Sin embargo, en los años 50 en España empieza a haber un movimiento católico diferente, ¿no? Se crean las hermandades obreras de acción católica, la juventud de acción católica, hay un movimiento de autocrítica católica, ¿no? Y ahí hay figuras como los hermanos Gómez, se sigue publicando la revista El Ciervo, ¿sí? En Barcelona, con una revista muy interesante, con un punto de vista de la religión y del cristianismo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a oír en determinados púlpitos, nunca mejor dicho. Por ahí ya están los hermanos Gómez, ¿no? Lorenzo, Juan Gómez, Gómez, Miguel Magdalena, que hemos estudiado, que Aranguren. ¿Qué relación tuvo Puente Ojea con este movimiento de autocrítica católica? Bueno, por un lado, Miguel Magdalena, entre otros muchos, ¿vale? Manuel Feijó en su momento, etc. Todos van a estar vinculados a un progresismo católico. OAC, que lo han nombrado, las Hermandades Obreras de Acción Católica, provienen ya de los años 40. Por tanto, hay una larga tradición. Y en los años 60 tienen una eclosión en torno a un modelo teórico, filosófico, teológico, político, que es la teología de la liberación. En ese momento, Puente Ojea no es próximo a ese desarrollo de la teología de la liberación, es decir, de la conciencia del cristiano en
en lugares donde la gente pasa hambre y antes de enseñar el Evangelio pues hay que pues, tomar conciencia de una situación de explotación laboral, y en ese sentido hay un vínculo entre la izquierda y el cristianismo. Puente Ojea ya comienza a ver que más que teología de la liberación, lo que es necesario es una liberación de la teología. Ya ha iniciado un camino muy alejado de la fe católica y comienza a revisar sus presupuestos, sus fundamentos históricos en el origen del cristianismo, lo cual le va a conducir a una obra que finalmente se publica en 1974. Es un díptico, porque por motivos editoriales se publica en dos partes, una dedicada al estoicismo, que es la primera, y otra dedicado al cristianismo, y que está unificado en torno al concepto de ideología e historia. Y la parte de cristianismo es la formación ideológica del cristianismo como fenómeno ideológico. Esa obra supone un aldabonazo en las conciencias de los jóvenes universitarios, Miret Magdalena, Aranguren, los hermanos Gomis en la revista Siervo. Todos ellos tienen una reseña del libro, porque esa obra se recibe como algo completamente novedoso. Por primera vez, no en España, sino en el ámbito hispano, se toma conciencia de que no es imprescindible partir de presupuestos de apología de la fe para abordar el origen del cristianismo, sino que se puede tener una metodología independiente a la hora de abordarlo. Y se distingue con toda claridad, en ese sentido, entre el Jesús de la historia por un lado y el Cristo de la fe. Puente Ojea pertenece a una tradición, por cierto, junto con Antonio Piñero, según los cuales negar la existencia histórica de Jesús, pues no es que no sea necesario, es una cuestión secundaria en cualquier caso, pero todo indica que su existencia fue real, una figura muy diferente a la que se ha tamizado a partir de los 4 evangelios canónicos, pero su figura como Jesús de la historia, con unos seguidores determinados, con una iglesia en torno a él, que era el Mesías, que debía retornar, afincada en Jerusalén, todo eso desaparece por completo a partir del año 70, donde se destruye por segunda vez el templo de Jerusalén. Y ahí comienza una religión nueva que me detengo. Claro, es que habla de Antonio Piñero, yo estaba hablando y estaba pensando que iba a decir que el prólogo del libro de Miguel Ángel lo escribe Antonio Piñero, que es un erudito español fantástico, cuyo libro Introducción a Jesús Histórico, junto a otros libros, es de obligada lectura para tener un conocimiento de esa divergencia que hay entre el Jesús histórico, de la figura histórica que efectivamente existe, pero que no es ese Mesías el que luego le convierte por afán de poder, primero el cristianismo y luego la Iglesia Católica. Exactamente, y seguramente la clave de ese tránsito entre el Jesús de la historia y otra cosa nueva, una nueva religión, nova religio, es Pablo de Tarso, que es un griego que comienza una tarea evangélica, un griego afincado en Roma, que quiere desvincularse completamente de esos palestinos que se han rebelado contra el Imperio Romano, ¿vale? Y frente a esa iglesia mesiánica de Jerusalén, crea algo completamente nuevo. Tiene una labor pastoral importante, va a distintas ciudades, donde no suele ser muy bien recibido, por eso se ve obligado a escribir cartas a los cristianos de esas ciudades, cartas a los de Tesalónica, primer libro de lo que nosotros llamamos hoy Nuevo Testamento, aunque luego el orden católico es distinto. Pero la primera carta a los de Tesalónica es donde se abre el Nuevo Testamento. No los evangelios, que son muy posteriores, a partir del año 70. Y en ese sentido Pablo funda algo completamente nuevo, una religión universal que se aleja del judaísmo tradicional como pueblo elegido, vinculado a una única etnia en un terreno muy particular, y algo que nos va a llevar pues, a muchos siglos después, 4 siglos después, pues, a la consolidación de una iglesia romana desvinculada de su origen griego, bizantino,
que darían, serían los arrianos, incluso provocaría la primera escisión de la cristiandad con la Iglesia ortodoxa y que daría lugar a, ya no a un reino nuevo, como se estaba esperando, sino a la Iglesia. Antes de entrar en materia de enjundia, yo te quería preguntar que a partir de los 60, Puente Ojea pasa de ser católico, porque él estudia los maristas de Vigo. Yo también estudié los maristas, por eso lo menciono. Hay mucho crítico entre los maristas, es curioso. Es católico crítico y ya a partir de los 60 ya habla de ateísmo. Y luego habla de un concepto muy interesante que luego profundizaremos, todavía no, que es el de irreligiosidad. Que es una de sus grandes aportaciones y es una idea original suya. Sin duda. ¿Qué lee Puente Ojea en los 60? ¿Con qué corrientes de pensamiento y de investigación está en contacto para tener esa evolución? Bueno, pues sí, en los años 60 hay tres autores que le suponen, por utilizar la metáfora de la tradición cristiana, la caída del caballo, ¿vale? En su ida hacia Damasco, ¿vale? Uno es Max Weber, otro es Rudolf Bultmann, investigador en el origen del cristianismo, y el otro es Karl Marx, que él comienza a estudiar de manera sistemática, lo lee en francés, conservada en su biblioteca, que actualmente, por cierto, se encuentra en la biblioteca de la Facultad de Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Se encuentra toda la biblioteca Gonzalo Puente Ojea, donde él la donó en su momento, muy poquito antes de morir. Son los tres autores que le permiten llegar a algo completamente nuevo. Él, en todo este tránsito diplomático, tiene un destino ocasional, fortuito, una serie de circunstancias en las que no entro ahora, que fue Atenas. Y fue algo muy significativo, porque a Atenas lo destinaron porque había un chico que había traído Franco lo había traído de Portugal, hijo del hijo, a su vez, de Alfonso XIII, que se llamaba Juan Carlos, que en el año 69 lo nombró príncipe de España. Por cierto, no de Asturias, sino de España, pero Asturias viene después ya con la transición. Y en ese momento estaba en Atenas porque iba a casarse con la princesa de Grecia y de Dinamarca, que se llamaba Sofía. Y ahí Puente Ojea tuvo la oportunidad de conocer a Juan Carlos de Borbón, el futuro rey de España. Por cierto, lo reconoció como alguien que no tenía particular inquietud ni interés alguno en la cultura, ni aprecio por el pueblo español, y que por supuesto legitimaba la legalidad establecida a partir del 18 de julio de 1936. Eso como principios básicos, ¿vale? El Juan Carlos que él conoció. Y aprecio por el pueblo español ninguno, porque el pueblo español se hacía con él lo que en su momento se consideraba, y creo que la trayectoria acredita el diagnóstico que Puente Ojea hizo de este personaje en su momento. Las lecturas. ¿Perdón? Las tres lecturas que le hacen pasar de... Las tres lecturas, por un lado Max Weber, que le da cuenta del desencanto, de la secularización permanente de la sociedad, visto en una perspectiva histórica, porque luego sí que ha habido mucha crítica contra Weber porque se ha recuperado la religiosidad, ya sea en el mundo musulmán a partir de la revolución iraní de Khomeini, a partir también de Juan Pablo II, que hablaba de recristianizar Europa. Pero Puente Ojea siempre ha considerado, frente a esa teoría de la desecularización, que hay una secularización progresiva, ¿vale? España sería muy buen ejemplo. Estados Unidos, por cierto, también, pero quedándonos en España sería muy buen ejemplo. Nosotros tenemos un altísimo grado de secularización a día de hoy, y además ha sido de manera exponencial, ascendente. Curiosamente, eso no viene acompañado del ámbito institucional de separación Iglesia y Estado, de neutralidad institucional en el ámbito de la libertad de conciencia. Son dos ámbitos completamente diferentes: la secularización de la sociedad y la estatalización de la laicidad, del laicismo. Ahora vamos con eso, porque antes, ahora me pregunto, porque hay una parte del libro que me ha parecido muy deslumbrante,
porque el título es El desafío ateo de Puente Ojea. Pero Gonzalo Puente Ojea habla de irreligiosidad. Pasa de la dialéctica creyente, agnóstico, ateo, que tiene que ver con la existencia o no de Dios, Sí. con la dicotomía o la dialéctica religioso y religioso, que tiene que ver con la convicción de que el hombre tiene alma. Muy resumido. Perfectamente resumido. Y eso Y además me sonrío porque me permite aclarar el título del libro. El título del libro no es mi título del libro. Y creo que es muy significativo, porque el editor me desaconsejó que lo titulase El desafío religioso, que es el título que considero adecuado en relación al autor. Creo que es el único caso donde la palabra ateísmo se asume desde el punto de vista comercial, ¿vale? Y se quita irreligioso, para lo cual el editor utilizó un adjetivo al cual pues, desde hace tiempo vengo escuchando cuando hago determinadas cosas, que es irreligioso era un término raro y por tanto no tenía una difusión y considero que ateo, efectivamente, ateísmo es un término, sin duda alguna, extendido, no sé si bien entendido, pero al menos extendido, reconocible en sus elementos más o menos significativos, más allá de prejuicios, de conocimiento o aciertos y conocimientos. Y en ese sentido el título se llama de ese modo. Sin embargo, la irreligiosidad es algo que va más allá del ateísmo. El ateísmo, al fin y al cabo, se vincula no ya a las religiones, que puede haber religiones que no tengan dioses, sino a un elemento previo que fundamenta la religiosidad más allá de las múltiples religiones que existen a lo largo de la historia, ya sean politeístas, teístas, naturales, reveladas, más allá de todo eso. Y retrotrae al elemento esencial de toda forma de espiritualidad y de religiosidad, que es el alma. El alma es el fundamento que da acceso a un nuevo ámbito de vínculo con la realidad, donde hay un desdoblamiento. Y esto Puente Ojea lo estudia desde el punto de vista antropológico y se remonta al neandertal, cosa que posteriormente la neurociencia ha acreditado, donde hay un desdoblamiento entre sujeto y objeto y donde se interpreta de forma incorrecta ese desdoblamiento y se le atribuye una realidad inexistente a eso que está más allá de la autoconciencia. Por tanto, la autorreflexión es el origen de la religiosidad, más allá del itinerario religioso que a lo largo del tiempo las culturas han desarrollado. Y en ese sentido, la irreligiosidad, es decir, el plantearse la posición ante la realidad más prescindiendo de cualquier elemento espiritual religioso, asumiendo que no hay algo así en términos antropológicos como un homo religiosus, es decir, el ateo no es ninguna especie de tarado, no le falta nada, no está incompleto, ya el propio término es negativo, ¿verdad? Sin Dios, eso sin Dios, parece que no, es una forma de situarse, una forma perfectamente legítima, ¿vale? En el ámbito de la creencia. Otra cosa es su proyección institucional y de poder, ¿vale? Del cual pues probablemente tengamos oportunidad de hablar, porque Puente Ojea también tiene un fundamento teórico del laicismo que creo significativo y digno de tener en cuenta. Pero como tal, la religiosidad está más allá del mero ateísmo. Él, por supuesto, tuvo pues una etapa de católico, un católico consciente, crítico, lector, que intentaba profundizar no con la fe del carbonero, sino con aquel que quiere saber de dónde viene lo que él cree y cómo se sitúa él como un hombre del siglo XX, en su momento, en el mundo, ¿vale? Y es consciente de ello. Pasó un momento de agnosticismo que a nivel social suele ser mucho más suave. Él consideraba dos tipos de agnósticos. Por un lado, el tipo inglés de Bertrand Russell y por otro lado, el tipo español, ¿vale? Porque es español, de Enrique Tierno Galván. Y ambos tienen dos obras significativas sobre agnosticismo. ¿Dónde termina Enrique Tierno Galván? Pues asumiendo
que el cristianismo debe incorporarse. Tenía en su despacho, por ejemplo, de la alcaldía el crucifijo, subvencionaba ya en aquel momento actos religiosos. Es decir, es un agnosticismo que en la práctica se convierte en otra cosa. Bertrand Russell es agnóstico, es decir, desde el punto de vista epistemológico, considera que el conocimiento humano no permite el acceso a la negación o la afirmación de Dios, pero también Bertrand Russell reconoce que ante lo que podemos llamar las verdades de la vida, cuando nos situamos ante la muerte, el dolor, la injusticia, ahí hay que tomar partido. Y ahí o tomamos partido por el consuelo o por el temor a Dios, o por lo contrario. Y en ese sentido, irremediablemente, en el ámbito práctico, no teórico, el ateísmo es irremediable. Te voy a hacer una pregunta que no está en el guión. Muy bien. Claro, porque hablando de Bertrand Russell, fue pacifista porque estaba en contra del lanzamiento de la bomba atómica y se publicó un libro muy interesante de Maniac, de Benjamin Le Batut, un escritor chileno, sobre von Neumann y toda la gente que hizo la bomba atómica, que von Neumann era un genio, pero leyendo esa novela y viendo también Oppenheimer, que por aquí alguno la ha visto, que y le gustó mucho, ese grupo de científicos, ellos reconocían que estaban desafiando a Dios, que estaban creando algo que no había sido creado antes. Y von Neumann, de hecho, cuando están en pleno proceso allí en Estados Unidos de hacer la bomba atómica, él posteriormente llega a decir que el vacío que dejan los dioses solo puede ser sustituido por la tecnología. Es decir, que el ser humano necesita creer en algo, y ahora mismo estamos viendo cómo la inteligencia artificial y todas sus promesas están creando una especie de nueva religión, ¿no? Un conjunto de creyentes muy entusiasmados por lo que ofrece la tecnología llevada hasta sus límites, y con un conjunto de desarrolladores que, en vez de plantearse por las consecuencias de lo que están investigando y creando, lo que permanentemente tienen en la cabeza es a ver hasta dónde podemos llegar. Efectivamente, podríamos retrotraerlo a ese mesianismo cristiano que ve proyectado en una figura qué es lo que debe seguirse, o cómo debemos vivir, o cómo debemos adaptarnos para situarnos ante la realidad. Pointoggea, claro, considera que si no los dioses, sino el alma es el fundamento de la religiosidad, pues no defiende ese tipo de planteamiento en modo alguno, ¿no? Hacía referencia también al pacifismo de Bertrand Russell. Pointoggea, en su momento, ya aprovecho la oportunidad para recordarlo, en su momento fue como diplomático el encargado del gobierno español de ir a la cumbre celebrada en India en 1983 de países no alineados. Y fue un diplomático que trabajó para la no entrada en la OTAN, ¿vale? Cosa que probablemente le costó el cargo a Fernando Morán también, la entrada en la OTAN. Pero él, sin embargo, es muy crítico con el pacifismo sumiso de Pablo de Tarso, que luego es lo que permea toda la Iglesia Católica y su relación con el poder. Porque tú hablas por aquí, que lo tengo apuntado, de la desactivación paulina, que me ha encantado. Había una columna de periodista Aguilar, ¿no? Miguel Ángel Aguilar, que una columna que recuerdo mucho, que se titulaba Conversiones Paulinas, hablando de políticos que de repente se convertían de un partido a otro. Entonces, tu idea de la desactivación paulina, que introduce en el cristianismo inicial un pacifismo que es sumiso con el poder y que luego es lo que permea toda esa sumisión de la feligresía católica, y que es muy creyente de todo lo que se le dice sin ningún posicionamiento crítico. Él critica esa postura de Pablo de Tarso como virus dentro de la Iglesia, ¿no? Algo que destruye el cristianismo revolucionario del Jesús histórico. Sí, de Jesús histórico, de la iglesia madre de Jerusalén, etc. Claro, esa religión nueva que va a terminar llamándose cristianismo en singular, porque al principio son múltiples, tiene como fundamento una religión del amor universal. ¿Cómo se entiende el amor universal? El amor no a todos. Ahí al enemigo se le persigue igualmente. Y en ese sentido, el diagnóstico de Pointoggea, a la hora de abordar el origen del cristianismo, es entender que se construye como una ideología
sobre la ambigüedad, pero no históricamente, sino en los propios fundamentos históricos de los 4 evangelios canónicos, de los textos posteriores, por supuesto las cartas de Pablo, particularmente la carta a los romanos. Una ideología de la ambigüedad maleable, voluble, adaptable, que puede decir una cosa y la contraria al mismo tiempo sin contradicción alguna, ¿vale? Que históricamente le ha servido muy bien a la Iglesia, con perdón de la expresión, para poner sus huevos en diferentes cestas, de tal manera que sea la cesta que haya en el momento, allí están ellos presentes, ¿vale? Esa maleabilidad es no algo aprendido a lo largo de la historia, sino en el propio fundamento de los textos originarios que dan lugar a esa religión. Te hace 2 últimas preguntas porque vamos terminando ya y por si alguien quiere intervenir. Sí. La diferencia entre laicismo y laicidad, que viene de laïcité francesa, que es una especie de idea para desactivar el laicismo que propone Poincaré, que proponen otros autores. Sí. Bueno, esa cuestión me parece muy relevante, muy significativa. Ocurre lo siguiente: en español el término laicidad no se ha aceptado en la Real Academia hasta 2014, es decir, hasta ayer. Efectivamente, en otras lenguas no es así. En italiano, laicismo, laicità, en francés también, laicité, etc. En cambio, en español no. ¿Qué es lo que introduce esa dualidad terminológica? Según Poincaré, una ambigüedad conceptual que está encaminada a desvirtuar el laicismo, que como tal es, por un lado, separación Iglesia y Estado, y por otro lado, neutralidad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proteger y asegurar jurídicamente, en las mejores condiciones institucionales, la libertad de conciencia en la formación, en la expresión y en la acción de las personas, en su libertad de conciencia en grado sumo. Por tanto, esa relación de libertad de conciencia de todas las personas en condiciones de igualdad, ¿vale?, sin privilegio de ningún tipo, es lo que destruye, en cambio, el concepto de laicidad, que, por cierto, el Tribunal Constitucional Español lo asume a partir de sentencias después del año 2000. Con anterioridad lo había llamado de otra manera, pero la idea era la misma. Con anterioridad lo había llamado aconfesionalidad y con posterioridad laicidad, y le pone adjetivo, lo cual es muy curioso, que tengamos que adjetivar un sustantivo que en principio debería tener un fundamento por sí mismo, y le llama laicidad abierta. Cuando yo tengo cosas abiertas es porque deben haber otras que no lo son. Y hay laicidades positivas frente a otras que no lo son. Una laicidad que es capaz de integrar la religión, cuando la religión, el laicismo que ni siquiera se ocupa de la religión. La religión tiene toda su legitimidad de existir, pero de lo que sí se ocupa el laicismo es del estatuto jurídico de las religiones y, por tanto, de cómo organizar institucionalmente la convivencia de todos en pie de igualdad. En ese sentido, el juicio de Poincaré respecto a la transición y al fundamento jurídico de la situación religiosa en nuestro país, que tiene como referentes, en primer lugar, los acuerdos Iglesia-Estado de 1976, primero, 1979, 4 acuerdos más, y en el año 92 con otras religiones, que por cierto sirven para legitimar los anteriores. Por un lado, la Constitución española, principalmente en su artículo 16, ¿vale?, pero también el 27 y otros aspectos de otros artículos, y la Ley de Libertad Religiosa. Nunca ha habido, por ejemplo, una ley de libertad ideológica. Ha habido iniciativas parlamentarias para hacer una ley integral de libertad de conciencia, es decir, la conciencia como el conjunto o las convicciones como el conjunto dentro de los cuales hay convicciones religiosas, entre otras. Sin embargo, se le da un valor particular a la creencia religiosa.
Y actualmente, pues, sin duda alguna, vivimos en un revival de la recuperación del catolicismo, se nombran alcaldesas perpetuas a imágenes religiosas, o se subvenciona a fondo perdido cualquier tipo de actividad religiosa, bueno, un largo etcétera, por no entrar en el asunto de las inmatriculaciones, ¿vale? Eso es lo que llama aquí confesionalidad, ¿no? Que es una confesionalidad oculta, pero lo cual evidente, ¿no? Me parece un hallazgo conceptual muy clarificador, porque aparentemente no hay una confesionalidad. Es muy curioso, por cierto, la primera parte del artículo 16.3 de la Constitución, que dice que ninguna confesión tendrá un carácter estatal, y es muy curioso por lo siguiente, porque en la tradición jurídica habitual, por ejemplo, en fin, por remontarme un poquito atrás, el artículo 3 de la Constitución del 9 de diciembre de 1931 en España. El Estado es laico, sujeto Estado, ¿vale? Y luego se le da la propiedad que posee. Aquí se cambia el sujeto y el predicado y se dice que las confesiones no son estatales de ningún modo. Pero si eso no pertenece a nuestra tradición, eso pertenece a la tradición de los países nórdicos. Por cierto, de donde está sacada esta frase, en concreto de la tradición alemana. Por ejemplo, no sé, en los países nórdicos hay religiones de Estado, en Inglaterra, por ejemplo, pero eso no es nuestra tradición. Nuestra tradición es cómo la Iglesia ha convivido a sangre y fuego en algunos momentos de nuestra historia con el poder político. Es decir, el Estado es, ¿qué es? ¿Vale? Cambiando sujeto y predicado se desvirtúa completamente cualquier interpretación y se legitima lo que ha venido después, que son los privilegios de la Iglesia Católica, que Puente Ojea considera que es una de las hipotecas de nuestra historia, junto a la monarquía. Bien, ya termino con la última pregunta, porque la semana pasada en Twitter vi un Twitter muy interesante de una chica de Sevilla que para decir que ya después de Semana Santa llevaba como 60 procesiones en Sevilla, cosa que está ocurriendo en toda la ciudad de Andalucía. Perdón, en septiembre tendremos la oportunidad también de tener procesiones desde dentro de muy poquito, en algunas localidades cordobesas. Sí. Bueno, yo soy de Málaga y entonces esta chica hablaba del concepto de Erich Hobsbawm, que es un historiador marxista de la tradición inventada. Un concepto muy interesante porque tanto, por ejemplo, el nacionalismo vasco surge a principios del siglo XX, sin embargo, han proyectado su invención hacia atrás, igual que el nacionalismo catalán. Hobsbawm habla sobre todo de la tradición inventada para referirse a los nacionalismos, pero estamos viendo ahora que hay una serie de tradiciones que son de los años 40 o 50 del siglo XX, de repente parece que hunden sus raíces en la historia de España. Por ejemplo, el tema del hecho religioso en la calle, ¿no? Sí. Y la folclorización de la religión también, que eso da para otro tema. Y la palabra marxista está como demonizada, ¿no? No se puede uno declarar, no ya marxista, sino decir que ha leído o ha utilizado algún tipo de metodología marxista, pero yo cuando estaba leyendo la primera parte del libro, estaba pensando, digo, yo a Puente Ojea nunca lo he tenido por un pensador marxista, pero me parecía muy evidente que había una conexión. Y además ahora mismo hay mucha reivindicación de pensadores marxistas para entender lo que está pasando. Frederick Jameson, que acaba de morir, que fue el primero que criticó el concepto de posmodernidad, posmodernismo como la fase nueva del capitalismo, sí. Un visionario, Habermas, David Harvey con el urbanismo también, Mark Fisher está también muy de moda con el tema del capitalismo tardío, sí. Bueno, y hay otra gente que no es muy conocida en España, ¿no? Fuchs, por ejemplo, Todoro y tal. Y te voy a preguntar, ¿tanto influyó Marx a Puente Ojea? Porque tú ya hablas de los 60, como una de sus lecturas. Sí, luego él va a profundizar también esa obra de Marx. Por cierto, ha citado a Habermas en su etapa de juventud. Sí. Luego llegaría por otros derroteros. Bueno, luego Habermas que ha investigado sobre tantas cosas que. Sí, y sigue investigando. Habermas más que Habermas, porque puede con todo. Bueno, me va a permitir que respecto al marxismo, pues haga pues muy brevemente lectura de qué es lo que considera Puente Ojea que es recuperable del marxismo, pero de una manera imprescindible, frente a otros aspectos que él considera
que deben olvidarse, no tenerse en cuenta o que perturban la investigación, como por ejemplo pues toda esa ganga de mesianismo secularizado que a veces algunas tradiciones de izquierda asumen con los líderes, etc., ¿no? O la interpretación de un materialismo dialéctico burdo a la hora de entender la materia, ¿no? Pero sí que hay otros aspectos y muchos de ellos tienen que ver con la economía, ¿vale? Con el planteamiento de cómo estructuramos la sociedad para fundamentar la libertad de conciencia, es decir, la conciencia libre de todos los ciudadanos en pie de igualdad. Por ejemplo, la afirmación del principio del valor del trabajo como fundante de todas las categorías económicas, ¿vale? Que Marx retoma de la tradición inglesa, de David Ricardo, entre otros, por cierto, de origen sefardí, o de Adam Smith, y que en ese sentido lo considera la teoría laboral del valor pues imprescindible en la interpretación de Marx, marxiana. El análisis de los mecanismos económicos, sociales e ideológicos del sistema capitalista, la explicación de las transformaciones morfológicas del valor, incluso si la ley del valor no resulta matemáticamente operatoria. Muy importante, la interpretación de las causas que generan la alienación de la conciencia. Ese es un aspecto central en su pensamiento, como la ideología hace que se afirmen realidades contrarias a los propios intereses, la concepción del ser humano como ser que produce y que se produce a sí mismo y se autoproduce en el proceso de su vida social, la visión dinámica, conflictual de la historia en términos de relaciones de producción material y de trabajo, por supuesto la hipótesis del materialismo histórico como elemento metodológico para concebir la realidad, el concepto de lucha de clase y de explotación económica mediante una indebida apropiación de la plusvalía producida. No se puede ser más marxista en un sentido canónico en ese sentido, pero sí, hay, por ejemplo, la idea de revolución social como ruptura necesariamente violenta y autoritaria de la convivencia es algo que Puente Ojea pues, considera que no es asumible y que históricamente hemos superado a través de la democracia. De hecho, actualmente la democracia, apuntaba ya Puente Ojea al final de sus obras, la democracia ha quedado relegada a un segundo plano frente a los intereses geopolíticos. Cuando hablamos de política internacional, la democracia es lo de menos, hablamos de geopolítica permanentemente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Cuando se presente el libro, para que lo compréis y si es posible que lo leáis, yo lo recomiendo de verdad, un libro que es verdad que es denso, pero el libro es fantástico porque suma erudición, divulgación, habla de religión, habla de política, habla de instituciones, habla de pensamiento, habla de muchísimos autores de los que yo no había escuchado hablar en mi vida, no he citado algunos de ellos, los alemanes por ejemplo, y un análisis apasionado y apasionante sobre la figura de Gonzalo Puente Ojea, al que vamos a aprovechar hoy para homenajear en el centenario de su nacimiento, que se cumplía en julio de 2024. Si quería hacer preguntas bien, le voy a pedir un aplauso para Miguel Ángel porque es fantástico. Y si quería hacer cualquier pregunta o intervención, adelante. Yo sí quisiera hacer una pregunta acerca de las personajes de las que han hablado. Resulta para mí muy interesante aquellos catedráticos que fueron expulsados de la Complutense. Lo que quisiera saber es qué piensa usted del pensamiento de Agustín García Calvo. Agustín García Calvo, que fue uno de los expulsados. Sí. Otro de los expulsados, por cierto, fue Santiago Montero. Curiosamente, profesor de Gonzalo en la Facultad de Derecho en la Universidad Central en su momento. Y fue una de las personas que le inspiró para tener un carácter crítico, ¿no? Bueno, Agustín García Calvo es un erudito, es un intelectual que ha tenido mal acomodo en la historia del pensamiento español de la segunda mitad del siglo XX.
es un filólogo de primera línea, es un grandísimo poeta, es un ensayista rupturista y además tiene la dificultad inasumible, sobre todo por el pensamiento oficial después de la transición, de ser anarquista militante. Y por tanto tiene todas las características para ser proscrito, no investigado, como otros autores, entre los cuales yo sin duda alguna sitúo a Gonzalo Puente Ojea, no el único, pero es un intelectual de primera talla, grandísimo crítico de la transición, que contribuyó de una manera activa, ya con una edad considerable, en el movimiento español del 11M, y en ese sentido pues considero muy significativo su pensamiento. ¿Tuvo un diálogo con Puente Ojea? Pues lamentablemente no, lamentablemente, porque eran dos personas de una brillantez personal e intelectual considerable. Sin embargo, esa brillantez pues, va acompañado pues, de un orgullo intelectual que les hace desarrollar su propia obra, conocer el resto, pero no mantener un diálogo. Ambos no pertenecen a la academia universitaria, lo cual para la academia siempre es sospechoso. Ellos siempre se relacionan con un ámbito que no sea problemático, etc. Y en ese sentido es otro de los grandes intelectuales que no es que merezca la pena rescatar, porque es bien conocido, pero él obviamente no está nada divulgado. No. Y simplemente con que abordemos sus traducciones del griego tendríamos todo un planteamiento, o grandísimo poeta. Tiene una obra fundamental de 1973 que es Diálogo del ser y el no ser, que se inicia con dos sonetos maravillosos, los sonetos teológicos, que, bueno, en fin, lo cito porque me resulta muy entrañable y de una altura intelectual impresionante, muy alejado de la intelectualidad oficial. No sé si su pregunta iba en esa dirección. Sí. Y un pequeño detalle. Si usted conoce la churrería que hay en la corredera, ¿sí? Hay un poema de García Blanco dedicado a Maripaz. ¿Dedicado a qué, perdón? En la corredera, ¿sí? Hay una churrería y hay una poesía que él le dedicó a García Calvo, a la chica que hace la churra. Ah, muy bien. No conocía, pero ya tengo lugar para comer churros. Y está escrita la poesía. Qué bueno. Sí. ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo, en referencia a seguir sobre la temática que tiene que ver con el marxismo, yo quería saber qué opinión tenía Puente Ojea sobre organizaciones como las JOC, OAC. Es que es curioso porque has comentado antes, bueno, habéis estado comentando los elementos marxistas, cómo ha funcionado la vida de Puente Ojea. Es curioso porque hace 3 semanas, creo que fue más o menos, vino aquí un autor a escribir un libro que se llamaba Religión versus Revolución, ¿no? Y él hablaba de cómo, desde un punto de vista del Islam, de cómo se podía unir, cómo el Islam, cómo la religión podía ser una teoría de la revolución, o cómo se estructura así en un inicio. Y me resulta particular, y tengo esas dicotomías, ¿no?, de entender la revolución y el marxismo como algo separado, pero bueno, ahora están surgiendo unos autores que lo plantean o replantean como algo revolucionario, ¿no?, la religión en inicio. Y yo desde luego tengo compañeros, tengo amigos que militan, por ejemplo, las JOC, que hablan desde una perspectiva marxista. Y es algo que me produce esa contradicción. Entonces quería saber más o menos qué opinión me refería a Puente Ojea, ese tipo de cosas. Bueno, Puente Ojea era cuando menos, muy escéptico en ese tipo de planteamiento. Él obviamente no perdió nunca el tiempo en cuestionar la posibilidad o la imposibilidad del diálogo entre religión y entre religión y política, o cristianismo e izquierda, ¿vale? Nunca perdió el tiempo en negar esa posibilidad. Pero sí que era muy escéptico en la medida que considera una modificación ideológica del propio planteamiento político.
no es incompatible en modo alguno. De hecho, en el ámbito de la comprensión laicista, las creencias personales son plurales, porque vivimos en sociedades de convivencia plural. Pero en la medida que se intenta fagotizar todo el ámbito de la ideología, ahí hay que poner pie en pared. Es decir, antes citaba una frase que él dice frente a la teología de la liberación, liberación de la teología. Pues esos aspectos teológicos que conducen a ámbitos de sumisión y de privilegio ideológico o de privilegio de conciencia respecto a otra, pues él era muy escéptico al respecto. Y en este proceso de neoconservadurismo que vivimos, efectivamente hay mucho vínculo con tradiciones revolucionarias en relación para autolegitimarse, para renovar el planteamiento teórico, pero que conducen a afianzar un planteamiento confesional de fondo. Y ese es el peligro, porque la creencia religiosa no tiene ningún tipo de... ¿Qué problema va a haber? Es decir, podemos tener convicciones del tipo que sea. En ese sentido, repito, muy prudente, muy escéptico. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, más que una pregunta, en primer lugar, pues felicitarte por el desafío, ¿no?, de escribir un libro que solamente he ojeado, pero que tiene muy buena pinta y que me voy a proponer leerlo, a ver si lo consigo. Y muy bien explicado, en el diálogo que habéis tenido, quizás, con perdón de la crítica, mucho catolicismo, pero bueno, de una manera que más o menos me entra, pero bueno, yo venía aquí a hablar de los laicos o de los agnósticos, ¿no? El tema de la religiosidad me queda pendiente de entender bien el concepto, por eso quizá me lea, y bueno, simplemente hacer una reflexión a partir de lo que se ha dicho, porque evidentemente no, ahora ya sí, después de este diálogo, sí me viene a la memoria la figura de Puente Ojea, aunque solo sea por la parte política y diplomática, y simplemente dejar caer una cosa, ¿no? No seré yo quien tenga que decir cómo está el mundo hoy día, pero en lo último que acabas de decir, o yo lo tomo por ahí, y si no me lo tomo yo desde mi opinión, el peligro quizá no sea las revoluciones y la religiosidad, ese mesianismo, sino las teocracias, literalmente. Porque si hablamos de Estados Unidos, de la Europa que tenemos hoy día, más allá de quienes tienen el gobierno, es lo creo que es lo que nos centramos, ¿no? En quién, cómo votar, a quién votar, pero más allá de la religiosidad popular, en la cual, como historiador del arte, no tengo ningún problema en que siga existiendo, ni quiero prohibir nada, pero sí reivindicar la laicidad o el laicismo, que tampoco entiendo muy bien esas diferencias, pero bueno, me intentaré enterar. El peligro está que no es la Irán de Khomeini o el ultraortodoxo israelíes, ¿no? Tenemos que mirarnos a nosotros mismos como europeos y no mirar siempre a los musulmanes como las teocracias medievales, porque a mí me da miedo esta Europa. Yo me considero europeísta, ¿no? Y bueno, las tradiciones europeas, cristianas o no, no tenían esta deriva que yo veo, o que llamarme pesimista, ¿no? Pero Bueno, en ese sentido, ya termino, a lo mejor hay que leer un poquito más a ciertos pensadores y verse uno de dónde viene también. Bueno, coincido plenamente que el neoconservadurismo que se desarrolla en todo el mundo, particularmente en Occidente, a partir de los años 80 del siglo XX, pues está todavía en fase de expansión. Un neoconservadurismo que se ha desarrollado también como teoconservadurismo, una teología pues vinculada a movimientos que podríamos calificar así de manera genérica como de extrema derecha o de ultraconservadores en diversos aspectos, y que si viviésemos en Brasil pues lo tendríamos muy presente, pero también en el propio Estados Unidos y en países europeos, en la propia España, donde hay colectivos o grupos de abogados que intentan forzar, provocar permanentemente las leyes para poder poner en el ámbito público comportamientos que nunca antes se habían cuestionado. En ese sentido coincido completamente.
Y para que nadie me malinterprete, reivindicar la tradición humanística del cristianismo, que es bastante interesante, pero que parece que no, que solamente hay otras cosas, ¿no? Yo qué sé, yo creo que el pensamiento o la religión cristiana tiene mucha deriva, ¿no? Sí, sin No duda vamos alguna. a quedarnos en las cruzadas y en la... Sin Solo. duda alguna. Sí, o en la yihad. efectivamente, sí. En cualquier caso no se trata de satanizar ningún tipo de creencia, ideología, que evidentemente pueden ser múltiples, y ese humanismo al que tú hacías referencia, casi con toda seguridad, pensando en personas que han contribuido a la fundación de los derechos humanos como Francisco de Vitoria, entre otros muchos. Han contribuido a un pensamiento occidental. El problema es la confesionalidad, es decir, cuando ese ámbito religioso intenta considerar que todo debe caer del ámbito religioso en una única perspectiva y hacerse cargo del ámbito educativo, el ámbito económico, sanitario, institucional, mobiliario, simbólico. Ese es el problema y eso pervierte la batalla cultural en la que todos nos encontramos. Una última pregunta porque se la iba a hacer. Si alguien quiere leer directamente Puente Ojea, ¿qué 2 libros recomendaría? Bueno, en primer lugar, si voy a provocar un poco, o voy a intentarlo. Si alguien considera que vivimos en un país plenamente democrático, que lea Puente Ojea. Si alguien considera que todos los ciudadanos vivimos en pie de igualdad respecto a nuestras creencias, que lea Puente Ojea. Y si tuviese que recomendar, como me pide Enrique, algunos libros de él, Elogio del ateísmo, considero que es un libro que da una apertura al conjunto de su pensamiento muy claro. Y si tuviese que quedarme con otra obra, Ideologías religiosas. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Si alguien quiere que le dedique su libro... yo no tengo dedicado al mío. Pues Miguel Ángel está aquí y espero que hayáis estado mucho y que hayáis pasado un buen rato. Muchísimas gracias.